tú mencionaste dos herramientas, una herramienta que se llama Power Query y una herramienta que se llama Power BI. ¿Qué diferencia hay entre esas dos? Porque de pronto no están familiarizados con estas dos herramientas, ¿no? Listo, entonces como te decía, cuando yo me conecto a las diferentes fuentes de información a la cual se puede conectar Power BI, yo necesito auditar la información. Muchas veces cuando descargamos, si de pronto un archivo se descargamos de los diferentes software, a veces la información no viene totalmente normalizada. ¿Qué no es totalmente normalizada? Viene con errores. Algunos casos vienen en formato texto, por ejemplo, ahí de pronto en la columna, si queremos ver el salario de cada empleado, muchas veces viene en formato texto. Si yo sumo en formato texto, no me va a dar la sumatoria total, o el promedio, o el máximo, o el mínimo del salario que en dado caso tiene un área o un departamento, o en una ciudad. Toda esa parte hay que estructurarla. Power BI me presenta una interfaz de Power Query donde me invita a que, listo, ya te conectaste a la información, a cualquier fuente de datos, ahora que te digo, te invito a que tú la audites si efectivamente como yo me conecté, como yo la estoy presentando, es de manera correcta. Entonces en Power Query, ¿qué hacemos? Empezamos a visualizar, a auditar cada columna que se presente en mi información. Si es un archivo Excel, miro cada columna, que mis datos sean de tipo texto, en el dado caso que sea nombre, departamento, lo que tenga número, que esté en formato número, en este caso lo que son las edades, salario promedio, horas trabajadas. Entonces me invita a que auditar cada información. Y adicional, ¿sabes qué es lo bueno, Harold? De que cada transformación que yo realicé en Power Query, cuando me he conectado, uno, no modifica la fuente inicial. Eso es importante. Dos, ¿qué es lo bueno? Que cada transformación que yo realice de archivo, Power Query me va guardando un paso a paso de lo que he realizado, o sea, un histórico. Quiere decir que si en dado caso yo me equivoco, o de pronto ya no quiero modificar cierta información, yo solamente con darle un clic, quito ese paso y la información vuelve a como estaba inicialmente o hasta donde yo empecé a transformarla. Es lo bueno. Para que cuando yo pase ya a visualizaciones, solamente es como tú nos mostrabas, es tipo de empleado, solamente que me los cuente, que me sume, que me promedie y que yo pueda utilizar de manera correcta las visualizaciones porque no me es importante. Como decía al principio, la ciencia de datos es contar historia a través de los datos. Buenísimo. De hecho, bueno, que nos muestre una tabla solamente plana, un listado, supongamos que tengamos 1000 empleados, entonces empezamos uno a uno, el empleado, tengo que filtrar por el empleado, qué pasó, cuánto se gana, no, sino que aquí con una visualización yo puedo contar una historia, yo puedo saber de que esos 1000 empleados, dónde está mi concentración, en qué ciudades están, qué tipo de educación tienen, qué labor realizan. No, y esa es la gran diferencia de Excel, que evidentemente en Excel nos toca a partir de tablas un poquito indagar más en la información y por eso había un 80% del tiempo dedicado a buscar, a organizar la información y nada más un 20% analizándola. Entonces la idea de la inteligencia de negocio o el Power BI es invertir ese Pareto, ¿no? Y que más bien 20% organizando la información y más bien 80% analizándola, tomando decisiones, ¿no? Y ¿sabes qué es lo bueno, Harold? Perdona que te interrumpa, es que cuando ya haga todas estas transformaciones, ya yo puedo seguir importando archivos con esa misma estructura y ya no tengo que hacer más nada. Solamente con darle un clic en actualizar, ya no tengo que hacer ese paso a paso que hice inicialmente para poder transformar la información, sino que Power BI, que me dice, reconoce todas esas transformaciones que he realizado paso a paso de unos archivos que tengan una similitud de estructura y solamente es actualizar y me va cambiando la información. Por eso les decía, yo puedo estar fuera de la oficina y yo puedo programar que Power BI cada cierto tiempo se vaya actualizando y yo en mi celular puedo ver, listo, perfecto, ya las personas de medio tiempo ya salieron, cuántas horas trabajaron, o miren cuál ha sido mi rotación, o miren, listo, este mes no he podido contratar mujeres, o no he podido contratar hombres, o una parte operativa me falta para el tema de producción. Yo, sin necesidad de estar en la oficina, puedo tomar decisiones. Claro, ¿no? Y ahí también, bueno, para también un poquito resumir lo que explicabas de la diferencia de Power Query y Power BI, es que Power Query, de hecho, un dato interesante, Power Query tú lo puedes utilizar dentro de Excel. Es decir, tú abres Excel, hay una pestaña que se llama Datos, en Excel hay una pestañita, y en esa pestañita tú puedes utilizar Power Query. Power Query, ¿qué te permite hacer? Conectarte a datos y transformarlos y organizarlos. Por ejemplo, unir dos tablas. Eso es una herramienta importante para cualquier profesional. Yo creo que muchos de los que están acá muchas veces tienen que unir. Por acá tienen una tabla donde están todos los empleados y por acá tienen una tabla donde está por cada empleado la evaluación del desempeño. ¿Ves? ¿Cómo unes datos para poder entonces entender la correlación que hay entre el resultado de la evaluación del desempeño con en las áreas, con la información del empleado, la edad, el área, o la dependencia donde trabaja, género, en fin,
Es muy importante, digamos, eso, y con Power Query uno puede unir esa información, puede cruzarla, puede transformar datos que están, por ejemplo, supongamos un ejemplo, la edad, esta es un número, construir rangos de edades de pronto facilita mucho más el análisis. Entonces, todo eso se hace en Power Query. Power Query se puede utilizar en Excel, pero también está en Power BI. Entonces, básicamente Power BI ya es la herramienta de visualización que también te incluye Power Query. Es decir, finalmente Power Query yo lo puedo utilizar en los dos, pero Power BI es el que realmente me va a dar un valor agregado en términos de visualización, de arrastrar y soltar para construir los gráficos. Ahora, empezar a contar historias, empezar a contar la historia. Exacto. Ahora, todo esto también, pues evidentemente depende del nivel de madurez que tenga la empresa. Algunos ya de pronto, algunas empresas ya podrán responder el número de empleados que tienen, el número de empleados por el salario promedio, es decir, esas preguntas básicas, pero luego entonces la pregunta, Héctor, es que imaginémonos ya algo más avanzado, qué tipo de conocimiento se puede obtener a través de esta analítica de datos que tenemos ahorita cercano a cualquier profesional, ¿no? ¿Tienes el micrófono? ¿Apagaste el micrófono? Pues, otra vez. Perdón, como te decía, que es algo muy importante que tiene Power BI es lo siguiente. Es lo importante en este caso, o para resumir la importancia de Power BI, es entender esto. Hay que llevar la información correcta a la persona adecuada en el momento adecuado. Pero la información no puede ser enviada de qué manera, solamente para todos igual, sino que puede ser de manera estratégica, de manera táctica o de manera operacional. También hay diferentes formas de enviar la información. ¿Para qué? Para ejecutivos, gerentes y operadores de línea. También puedo trabajar con la inteligencia de tiempo, quiere decir a través de años, trimestres, meses, horas, días y semanas. ¿Correcto? Para construir todo esto, yo necesito saber es a quién le voy a entregar la información. Porque como les comento, yo solamente no puedo entregar ¿qué? Una información, yo me conecto y listo, y puedo dejarla en un repositorio, sino es que a quién se la voy a presentar inicialmente y por qué la voy a presentar. Entonces, para esto, ¿qué se utiliza generalmente? Lo que es el tema de la analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva. ¿Listo? Buenísimo. Una de estas que nos muestra, la descriptiva, qué ha sucedido en el pasado y en algunos casos que está sucediendo en tiempo real. ¿De qué puede mostrarme de pronto? ¿Cuántos empleados tenía en el año anterior o hace 2 años? ¿Cuánto en un mes específico ha sido la rotación del personal? Además de eso también, con tanto, esta información es, como yo por decir, ¿qué puede pasar en algunos casos? Generalmente en el estudio, siempre si miramos el año por trimestre, hay un trimestre que siempre hay mayor rotación de personal. Claro. Ya teniendo esa información, yo que puede ser listo, me toca realizar planes de acción, por decir un ejemplo, en el tercer trimestre, ver qué está pasando porque hay la cantidad de rotación del personal. Mirarlo si es por género mujer, si es por género hombre y qué plan de acción puedo realizar ahí para poder contener o disminuir esa rotación que nos pueda afectar, no solamente en mi capital humano, sino que este capital humano que yo estoy contratando impacta en las diferentes áreas, ya bien sean administrativa o operativa. Supongamos que en el tercer trimestre donde yo tenga la mayor producción o en dado caso donde yo tenga las mayores ventas de un producto específico. Entonces, si yo tengo la mayor rotación en ese trimestre o tengo el personal incompleto, créeme que me va a impactar de manera directa y guardar relación correcto con un área con la otra. No solamente aquí miramos el capital humano, no solamente aquí miramos es cuántos empleados tenemos, sino es cómo puede impactar estos indicadores, correcto, en dado caso en transformar un producto, en brindar un servicio, correcto, claro. ¿A qué? Al consumidor final. Buenísimo. Entonces, mira, es interesante que tú mencionaste también de los tipos de analítica, ¿cierto? Que hay como diferentes escalones. Imaginémonos que este mundo del análisis de datos es una escalera. Entonces, la primera parte de la escalera es hacer analítica descriptiva. Es decir, responder preguntas de qué, o sea, qué está sucediendo hoy en día. O sea, es lo mínimo. Es decir, en estos momentos, si en nuestras empresas no sabemos lo que está sucediendo hoy en día, ahí podemos estar cometiendo de pronto errores a la hora de tomar decisiones sin la información correcta, ¿no? Pero luego de saber qué y cuánto sucede hoy en día, por ejemplo, cuántas mujeres tenemos contratadas, cuántas personas, digamos, de X área están teniendo, mucho ausentismo. Entonces, después de saber el qué, el siguiente escalón es saber el por qué.
Entonces ya no estamos hablando de una analítica descriptiva, sino de una analítica diagnóstica. Entonces, analítica diagnóstica principalmente es, bueno, pero ¿por qué la gente está faltando? ¿Por qué la gente que trabaja remoto está teniendo mejores resultados en la evaluación de desempeño que la que trabaja presencial? Entonces, ya es comenzar a construir gráficas, ¿cierto? Para responder el por qué. Ya luego viene una última fase que es la analítica predictiva, de predecir cuántas personas me van a renunciar el próximo trimestre. O preguntarnos, por ejemplo, cuáles son los diferentes escenarios del mercado laboral nuestro a nivel de contratación, dependiendo de variables del mercado o de variables del entorno, de la competencia. Por ejemplo, si nos enteramos que va a llegar una nueva empresa competencia a nuestro país, poder comenzar a simular qué tipo de escenarios o cómo va a moverse el mercado laboral, cómo se van a mover los salarios, porque va a haber una competencia también de salario. En fin, todo eso se puede hacer con la analítica de datos y es como una escalera, ¿no? Primero, tener la información base, después poder responder por qué es, y luego finalmente ahí sí predecir y hacer análisis de diferentes escenarios, que ya esa es una analítica predictiva, ¿no?